Ya está grabando. Bienvenidos a todos al seminario del Instituto de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Adolfo Cisterna de la Universidad Central de Chile y también del Instituto de Física Nuclear de la Universidad de Trento. Adolfo hizo su licenciatura en la Universidad de Concepción, la cual la concluyó el año 2009. Luego se movió a Valparaíso, al programa en conjunto que tiene la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María, de donde se graduó el año 2014, en donde trabajó en agujeros negros en la teoría de Hordesky. Luego comenzó un postdoc en la Universidad Austral de Chile, para luego incorporarse como profesor jornada completa en la Universidad Central. Adolfo ha sido investigador principal de 5 proyectos de investigación, ha sido co-investigador de 2 proyectos Fondesit también. A la fecha tiene publicado 23 artículos y suma alrededor de 768 citas. Y sus intereses son teorías modificadas de la gravedad, soluciones de agujeros negros, otros objetos extendidos como las cuerdas negras, que será de lo cual nos va a hablar hoy, estrellas de neutrones, etc. Y el título de la charla del día de hoy se llama Black Strings and Compactification in Lovelock Gravity. Entonces, Adolfo, es un gusto tenerte acá y te dejo ahí con la audiencia para que nos cuentes. Adelante. Muchas gracias, estimado Cristóbal. Me sonroja tu presentación, por ser honesto. Un montón de detalles que te agradezco. Bueno, le voy a pedir disculpas al tiro a Nelson porque una parte de la charla creo que él ya la vio en Praga cuando nos encontramos. Y quizá una fracción muy minimal creo que Omar también la vio. No sé si anduvimos juntos, parece, en el Marcel Grossman. Entonces, bueno, sorry si no fui tan novedoso, pero hay cosas nuevas, pero hay una parte que a lo mejor ustedes van a haber visto. Bueno, como dice Cristóbal, profesor Cristóbal, vamos a hablar de Black Strings y compactificación en la teoría del Lovelock. Entonces, la idea de la charla es que uno generalmente cuando habla de Black String habla de ciertas, voy a pasar a explicar lo que es sin duda, pero el approach en el que generalmente se dan estas charlas es en el contexto de agujeros negros en más dimensiones, en el que uno toma cierto agujero negro y lo transforma en algo que luego se llama la Black String, mediante un proceso en el que se le añaden un cierto número de dimensiones extra al espacio-tiempo. Sin embargo, en la charla de hoy día voy a intentar mostrar, que es algo muy simple en realidad, cómo estas soluciones aparecen tomando el camino inverso, es decir, tomando una teoría en más dimensiones y compactificándola. Y al compactificarla uno se da cuenta que ciertas soluciones que aparecen de esa compactificación tienen la forma de una Black String. Entonces va a empezar así, esa va a ser la idea de la charla en principio. Bueno, y esta charla está basada en esos papers que pongo acá, que si no los puse en orden cronológico, sino más bien en el orden en el que los voy a exponer durante la charla, pero el primer trabajo es ese que hice Exact Black String and Pre-Ranged in General Relativity, que fue un trabajo que hice con Julio Oliva, que es profesor de la Universidad de Concepción. Luego hicimos un siguiente trabajo en el que se extiende la construcción de este tipo de soluciones al caso en que hay términos con curvaturas más altas que aparecen en la teoría de Lovelock. Ese es el paper que aparece más abajo, que fue hecho también con Julio Oliva y con un estudiante, con Sebastián Fuenzalía y Marcela Lagos, que en su momento fueran estudiantes de magíster y de doctorado respectivamente. Y finalmente, ese paper que dice Lovelock Brains with Fluxes, que es una generalización a las Black String en el caso en que uno compactifica en espacios donde hay una curvatura del internal manifold que es no trivial. Y ese paper lo hicimos junto con Julio Oliva, que es la persona con la que he trabajado en este tipo de cosas, y con Sebastián Fonsalida, ahora alumno de doctorado en el programa que mencionaba Cristóbal de la Pontificia Católica del Paraíso y la Universidad de Santa María. Entonces, para pasar rápidamente al contexto de la charla, les voy a dar una especie de atajo y les voy a contar de lo que vamos a hablar, que va a estar basado en la teoría de Kaluza-Klein y en estas soluciones que llamamos Black String. Entonces, la teoría de Kaluza-Klein, a grosso modo, es una teoría en más dimensiones que intenta unificar
las interacciones fundamentales de la naturaleza basado en una teoría puramente geométrica que exista en más dimensiones. Entonces, básicamente, intenta unificar las interacciones que nosotros conocemos en nuestro universo cuatridimensional, haciendo compactificaciones de una teoría puramente geométrica que viene en más dimensiones. Entonces, un ejemplo sería tomar la teoría de la relatividad, digamos, en dimensión 5, compactificar, en la dimensión 5 solo existe la interacción gravitacional, compactificar a nuestro universo conocido y en el proceso de la compactificación encontrar otras interacciones fundamentales que no son solamente la gravedad. Por ejemplo, en el caso de 5 dimensiones, cuando uno compactifica, uno se da cuenta que en la compactificación entrega una teoría en la que no solamente hay gravedad, sino en la que existe, en la que aparece un grupo abeliano, un campo de gauge, que describe, por ejemplo, el electromagnetismo. Por lo tanto, esa es la idea de fondo de este esquema de Caruso-Clay. Y cuando uno quiere, es el ejemplo en 5 dimensiones. Si uno quisiera obtener el resto de las interacciones fundamentales, es decir, sabemos que las interacciones fundamentales son 4, si uno quisiera incluir la interacción electrodébil o la interacción fuerte, entonces la gente se dio cuenta, cuando esto estuvo muy de moda en los años 70, 80 creo, que la compactificación puede incluir grupos de simetría más grandes, por lo tanto, otras interacciones fundamentales, si la compactificación se hace en un número más grande de dimensiones. Entonces, si uno ya no está en dimensión 5, sino que va a dimensión 6, 7, etc., al compactificar no solamente se obtiene una gravedad en dimensión 4 con un campo de gauge, sino que además se pueden obtener el resto de las interacciones fundamentales. Un campo de Yang-Mills, por ejemplo. Ahora, generalmente, estas compactificaciones, es decir, cuando yo tomo la teoría puramente gravitatoria en una dimensión mayor que 4 e intento compactificar en algún espacio, que en general vamos a decir que son espacios que representan productos directos de espacios, son espacios muy simples, en que no hay ningún work factor entre ambas métricas, generalmente cuando uno compactifica, esas compactificaciones no son triviales de realizarse en cualquier tipo de espacio y en cualquier tipo de teoría. Entonces, por ejemplo, si mi teoría en más dimensiones ya no es simplemente la teoría de la relatividad general estándar, sino que yo simplemente incluyo una constante cosmológica, ya la compactificación puede ser incompatible al nivel de las ecuaciones de movimiento, solo por el hecho de que incluí una constante cosmológica. Es decir, tomo relatividad más constante cosmológica e intento desde dimensión 5 compactificar, lo que obtengo es que las ecuaciones en el proceso de compactificación no son compatibles y por lo tanto una compactificación en un espacio simple con un espacio producto directo no funciona. Y sucede lo mismo si uno incluye, por ejemplo, otras cantidades geométricas en la teoría, si ya no es solamente relatividad general, sino que, por ejemplo, estamos en una teoría con alguna corrección cuadrática o en la teoría de Lovelock, etc. Entonces, eso por una parte lo que vamos a hablar de compactificación. Y por otro lado vamos a conectar esta idea de compactificar teorías Heidegger que tienen dimensiones altas y compactificarlas a teorías más bajas a través de este esquema de Caruso-Klein. Nos vamos a dar cuenta que en las compactificaciones aparecen ciertas soluciones y una de estas soluciones es la que se conoce como Black String, que es la solución de la cual vamos a hablar en la charla. Entonces una solución muy simple que aparece cuando uno compactifica la teoría de Einstein en dimensión 5 es esta famosa Black String. ¿Okay? ¿Y qué es lo que es una Black String? A grosso modo, es un agujero negro en más dimensiones, donde el agujero negro existe en la sección transversal de dicho espacio. Por ejemplo, consideremos un cilindro e imaginemos que una sección transversal de ese cilindro en nuestro universo en 4 dimensiones. Ahí, por ejemplo, puedo tener un agujero negro en 4 dimensiones que al incluir una dimensión extra, digamos la quinta dimensión, una dimensión espacial extra, ese agujero negro se genera le pasamos a un upgrade a una Black String. Ahora, ¿por qué son importantes estas soluciones? ¿O por qué tiene sentido estudiarlas? Además de la curiosidad, académica de cada uno, es que la Black String se demostró que era inestable bajo pequeñas perturbaciones. Esa inestabilidad se llama la inestabilidad de Gregory-Laflamme. ¿Y por qué es importante? Porque se demostró, hay evidencia numérica, que cuando esta Black String, que la podemos pensar como un cilindro, en cuya sección transversal 4-dimensional hay un agujero negro, cuando esta inestabilidad termina, el punto terminal, digamos, de esta inestabilidad es una singularidad desnuda. Y por lo tanto, eso va en contraposición con el cosmic censorship en más dimensiones. Entonces se sabe que en más dimensiones efectivamente hay un proceso en el cual se podría tener una singularidad desnuda.
¿Okay? Entonces, por eso que tiene sentido mirar este tipo de objetos. Y además sabemos que la compactificación y la black string, en teoría, en Heidegger, en más dimensiones, no se conocen del todo analíticamente. Entonces, por ejemplo, no se conocía una black string analítica de la teoría de Gauss-Bonnet. Bueno, entonces, el outlook de la charla, bueno, va a ser una introducción muy veloz a lo de Kaluza-Klein. Con veloz me refiero a que no va a ser una charla sobre Kaluza-Klein en absoluto, simplemente algunas herramientas que permiten entender esto. Vamos a intentar compactificar o vamos a mostrar cómo funcionan las compactificaciones en la teoría general de la relatividad y en la teoría del Lovelock en espacios-tiempos que son el producto directo de un espacio lorentziano de dimensión D y una esfera de dimensión P. Esa va a ser la primera compactificación que vamos a ver. Luego vamos a intentar compactificar relatividad general más una constante cosmológica en un espacio que es el producto directo de un manifold lorentziano con un plano en dimensión P, digamos, ¿okay? En RP, un manifold interno plano de dimensión P. Y finalmente vamos a hablar sobre compactificaciones de la teoría de Einstein-Gauss-Bonnet y la teoría de Lovelock completa, que ya voy a pasar a decir cómo se relacionan, ¿no? ¿Qué es la teoría de Lovelock? En un espacio también de este tipo, que es el producto directo de un espacio lorentziano de dimensión D, donde hay ciertos constraints que debe satisfacer por una variedad plana de dimensión P. Esto de acá no lo tomen en cuenta porque tenía presupuestado incluir esto en la charla original, que era la estabilidad de algunos de estos objetos que nosotros estudiamos, pero lo saqué, entonces esta charla va a estar simplemente dedicada a las compactificaciones, esta parte no la vamos a ver. Si no, iba a ser muy largo y iba a ser muy tedioso. Entonces la teoría de Kaluza-Klein, básicamente, como ya le anticipaba en el shortcut, en realidad es una teoría en que el espacio-tiempo es... originalmente fue concebida en un espacio-tiempo de 5 dimensiones, y la idea primigenia de esto era que se podía obtener a través de una compactificación de una teoría Higher Dimensional, pero puramente geométrica, el resto de las interacciones fundamentales que se conocen en nuestro universo observable, es decir, en el universo en 4 dimensiones. Entonces esta teoría fue concebida de forma tal que en la teoría Higher Dimensional lo único que se tiene es un término geométrico en la acción. No existen otro tipo de interacciones y tampoco existen campos de materia. Entonces, si uno toma una teoría de ese orden en dimensión 5, no sería nada más que la teoría de la relatividad general, la cual produce las ecuaciones de movimiento que todos conocemos, que son el tensor de Einstein igual a 0. Y la idea era ver, bajo una compactificación, qué teoría se obtiene cuando uno va a un espacio que en realidad tiene 4 dimensiones y tiene el producto de una dimensión extra. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar cuenta que de esta compactificación lo que aparece en realidad es el electromagnetismo y esa es la idea original de la teoría de Kaluza-Klein. Entonces, en efecto, si uno toma esta teoría y la compactifica en un ansatz de este tipo, donde phi representa un campo escalar y donde A representa un campo vectorial, que por ahora no sabemos qué ecuaciones de movimiento satisface, simplemente sabemos que esta es la forma en que se puede escribir una métrica en 5 dimensiones. Que tiene sentido porque acá efectivamente me queda el número de coordenadas de un vector, ¿cierto? Y acá un escalar. Entonces, si uno toma esta métrica, donde la quinta dimensión tiene una topología circular y donde las derivadas con respecto a esa quinta coordenada son 0, en el sentido de que se explicita que estos campos no dependen de la coordenada extra del espacio-tiempo, entonces lo que se obtiene es bastante interesante y lo que uno obtiene es la teoría de Einstein. Las ecuaciones se traducen, aquí por favor consideren que este AB que está acá es un MUNU, son objetos que vienen en 4 dimensiones. Lo que se obtiene en 4 dimensiones es la teoría de Einstein-Maxwell, es decir, una teoría que tiene un campo abeliano descrito por las ecuaciones de Maxwell. Entonces, simplemente, uno toma una teoría en 5 dimensiones, que no es nada más que relatividad general, la compactifica de esta forma y se da cuenta que si en dimensión 5 tenía solamente gravedad, en dimensión 4 obtiene gravedad más electromagnetismo. Y esa es la idea fundamental detrás del esquema de Kaluza-Klein. Entonces, si uno aumenta el número de dimensiones, considerando una métrica de esta forma, donde ahora, en vez de tener una variedad de una dimensión, digamos aquí, recuerden que si estamos en 5 dimensiones, el espacio tiene 4 y la dimensión extra es solamente 1, entonces yo acá tengo un campo escalar simplemente.
Si vamos a más dimensiones, lo que aparece aquí en la compactificación es un espacio que puede ser un espacio de curvatura constante, como por ejemplo un plano, un hiperboloide o una esfera, pero en más de una dimensión, digamos en 2 dimensiones, etc. Y estos términos diagonales que están dados ahora por un producto entre los vectores de Killing de este espacio y un vector que tiene además un índice interno que está relacionado con esta simetría. Entonces, al final, si uno toma esta métrica un poco más general en más dimensiones y juega a la compactificación, efectivamente la gente que se dedicó a esto en esa época encontró que no solamente se podía obtener un campo abeliano, sino derechamente un campo de Yang-Mills, ¿ok? Donde, como les reitero, estos vectores de aquí son los Killing vectors asociados a la isometría de este manifold interno. Pero pese a que esto suena todo, digamos, maravilloso en el sentido de que compactificar y simplemente ganar, digamos, las compactificaciones no son siempre compatibles para espacios que en principio son muy simples. Entonces, en efecto, sin importar que esto parece simple, hay ciertas incompatibilidades que se encuentran al nivel de las soluciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero compactificar la teoría en un espacio que es lorentziano de dimensión D, cruz, digamos, producto directo, con un espacio de curvatura constante K? ¿Qué puede ser un espacio de curvatura constante K? Puede ser una esfera, por ejemplo, si la curvatura es positiva. Puede ser un hiperboloide de dimensión P, si la curvatura es negativa, y puede ser un plano si la curvatura es nula. Si uno compactifica sobre un manifold que tiene esta curvatura constante, es decir, un manifold cuyo tensor de Riemann puede ser escrito de esta forma, donde este gamma que aparece acá va a definir en cierta medida el radio y el signo de la curvatura que tiene ese espacio. Si uno compactifica, se puede dar cuenta que de inmediato hay algunas sutilezas que pueden hacer que la compactificación no funcione. Por ejemplo, tomemos relatividad general y constante cosmológica en dimensión D, ¿ok? Este D debe ir acá por si acaso. Calculemos las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento las podemos calcular en la sección transversal, que tiene dimensión D menor. Recuerden que D más P va a ser la dimensión del espacio completo. Entonces uno puede compactificar en dimensión D menor y encuentra que las ecuaciones de movimiento proyectadas en ese base manifold, donde la proyección no genera ninguna incompatibilidad porque los espacios son productos, entonces los puedo separar, encuentro las ecuaciones de Einstein proyectadas en la sección transversal. Y esas ecuaciones yo les puedo tomar la traza y encuentro la siguiente relación, donde este gamma P aparece, dado que el tensor de Ricci en dimensión, en higher dimension, dimensión D mayúscula, dado que el espacio es producto, se reduce a la suma del escalar de Ricci en el espacio transversal, más la suma del escalar de Ricci en el manifold interno, que es este manifold de curvatura constante asociado con gamma. Adolfo, Dime. ¿puedo hacerte una pregunta breve con respecto a la compactificación cuando la codimensión es 1? Ahí aparecía el campo phi, y tú decías que, claro, ese campo phi no depende de la coordenada, de la quinta coordenada, Sí. el campo phi. Es decir, solo puede depender de las coordenadas del espacio lorentziano. Ahora, en esta compactificación con codimensión más grande, estás pidiendo lo contrario, que ese GMN, si puedes hacer una página para ver la forma, una más, donde está la forma de ese. El GMN, el que describe la métrica de este espacio de curvatura constante. Ahora claro, la condición es distinta, porque hay alguna razón por la cual aquí la condición es completamente inversa a la anterior. Aquí GMN tiene que depender solamente de coordenadas del espacio K sub P y no del espacio lorentziano. Sí, lo que pasa es que en el... Ya, ahí ese es el límite, este es el vacuum limit de esta teoría. Y en el vacuum limit, claro, ¿qué tiene uno en el espacio en D dimensiones menores? Tiene simplemente Minkowski. ¿Y qué voy a tener yo en el vacuum limit del espacio manifold interno? Simplemente esa estructura. Ahora, si yo tengo acá una esfera, esa esfera depende de esas coordenadas. Pero la esfera, pero no los campos que van a estar asociados a esta cosa. No sé si me explico. O sea, aquí puede haber un campo escalar, me parece que no lo puse, pero puede haber términos de este tipo, multiplicando a ese base manifold. Pero acá es como que yo tuviera una línea y te estoy diciendo la línea obviamente es de Z, entonces depende de Z, ¿cachai? Pero no el campo escalar asociado a la compactificación. Aquí lo que me faltó fue poner ese campo, pero este manifold,
como es una esfera, un hiperboloide, depende de las coordenadas que son estas coordenadas ahí, depende de las coordenadas de esa estructura. Por ejemplo, si yo quisiera ponerlo en términos de coordenada arbitraria, yo podría decir que ese GNM es, digamos, en dos dimensiones, de x cuadrado más de y cuadrado dividido por 1 más k cuarto x cuadrado más y cuadrado. Es decir, algo que cuando yo fijo k a 0, 1, menos 1 me da ya sea la esfera, el hiperboloide o el plano. Entonces tiene que depender de estas coordenadas, pero no estos campos que están aquí. Perfecto. Entonces, no la ecuación siguiente... ni el campo vectorial. La ecuación siguiente, la primera ecuación de la siguiente diapositiva, es la curvatura de un espacio de curvatura constante. Sí. Claramente ahí uno esperaría que el G solamente depende de las coordenadas del espacio K. Sí, exacto. ¿Eso es válido solamente en el vacuum limit o es antes de aplicar? No, eso es siempre válido porque vamos a trabajar en un espacio producto que satisface esta propiedad. ¿A dónde lo puse? Aquí. Entonces, el espacio producto KP, que le puse K para identificarlo con que no sea derechamente una esfera, un hiperboloide, le podría haber puesto H o R si el plano, simplemente para que fuera genérico. Es un espacio de curvatura constante que tiene un tensor de Riemann de esta forma, que al final depende solamente de delta y de métrica, donde esta es la curvatura asociada. Entonces este tipo siempre va a ser eso, digamos. Entonces, el anterior, donde aparece la métrica que va a compactificar, ese GMN antes del limit vacuum, ese También GMN depende solo de esas coordenadas, sí, porque sigue siendo la esfera. Sí, sigue siendo la esfera. Sigue siendo la esfera. Solamente le falta multiplicar probablemente por un campo escalar, tú dices. Sí. Entonces, toda esa parte de la métrica puede depender de las dos coordenadas, en realidad. Sí, porque es como cuando tú pones la métrica de Schwarzschild, tú en el base manifold tienes de teta más seno cuadrado de phi, ¿cierto? Ya, eso se puede escribir en una forma genérica como este GNMDI, donde I puede ser teta y phi. Entonces ese es tu espacio, pero no depende de los campos que aparecen, de los grados de libertad extra que aparecen por haber compactificado, en este caso del campo escalar o del campo vectorial que podéis poner por ahí. Hay una especie de separabilidad solamente que pensaba, porque el GMN puede depender de las coordenadas del espacio lorentziano y del espacio K. En el de caso las dos más mezcladas. tú podrías tener un work factor entre ambas, entonces podrías hacer que todo lo que está al frente de la esfera esté multiplicado por un factor que depende de R, por ejemplo. Fantástico, ya. Muchas gracias. Ejemplo, si tú pusieras R cuadrado al frente de la esfera, ahí tenía un espacio en 4 dimensiones que ya no es tan simple. Si tú tuvieras simplemente menos de t cuadrado más de R cuadrado, paréntesis, y acá tuvieras la esfera sin el R cuadrado, ahí no hay un work factor entre estos dos espacios de dimensión 2. Muchas gracias. No, por favor. Entonces tú puedes compactificar las ecuaciones en el agujero negro, digamos, en la sección transversal, y te da este resultado que está aquí, donde ocupamos simplemente que el escalar de Ricci en la dimensión D arbitraria se puede separar en los escalares de Ricci de cada una. Y tú puedes hacer lo mismo en las ecuaciones extra del agujero negro, donde encuentras esta relación que está acá, y al tomar la traza encuentras esta otra ecuación que está aquí. Aquí no hicimos nada más que poner las ecuaciones de movimiento para los índices MUNU, que son los índices de la variedad lorentziana, y los índices en la variedad extradimensional, que es la variedad K que mencionaba Nelson, que tiene índices IJ. Y tomamos la traza. Y si nos damos cuenta e intentamos compatibilizar las ecuaciones de movimiento, lo que se obtiene en la sección transversal con lo que se obtiene en las ecuaciones extra, uno se da cuenta que estas ecuaciones son compatibles si se satisface esta relación que está acá, que dice que nos fija en cierta medida la curvatura del base manifold de curvatura constante del que hablaba Nelson, que va a ser un número que normaliza si es positivo o negativo en caso de que sea una esfera o un hiperboloide, o cero si quisiéramos que fuera un plano, dividido por el radio de las dimensiones extra, va a ser igual a esta combinación que lleva la constante cosmológica, la dimensión de la variedad lorentziana y las dimensiones extra. Entonces, ¿qué podemos observar de acá? Simplemente analizando la compatibilidad. Primero, que si yo tengo que la constante cosmológica es 0 y me quedo solamente en relatividad general, entonces estoy obligado a que gamma sea 0. Y si gamma es 0, Kp solamente puede ser un plano. Entonces, ¿qué? Lo primero que se obtiene es, si yo quiero compactificar relatividad general sin constante cosmológica, la única opción que tengo es hacerlo sobre un plano. Ya no puedo hacerlo sobre una esfera porque sobre una esfera implicaría gamma igual 1. Pero esto no podría ser 0 dado el 0 de la constante cosmológica, ¿cierto? Porque no. Estamos diciendo que en relatividad general pelado sin constante cosmológica. Por lo tanto, General Relativity es compatible solo si el manifold extra, que en general lo vamos a llamar el manifold interno, es plano. Ahora,
¿qué pasa si queremos compactificar con constante cosmológica? Bueno, en ese caso se puede, pero lo que sucede es que las dimensiones extra tienen un radio que es muy grande, porque la constante cosmológica observada sabemos que es muy pequeña. Entonces, si este número es muy pequeño, implica que este número acá tiene que ser muy grande. Entonces, efectivamente, uno puede compactificar sin mayores problemas, pero tiene un problema entre el valor que van a tener que tomar estas dimensiones extra, dado que la constante cosmológica es muy pequeña, y en general la idea de fondo de Kaluza-Klein es que estas dimensiones son muy pequeñas y por eso no las podemos observar, ¿cierto? Y que hay que ir a tremendas cantidades de energía en los aceleradores para intentar saber si estas dimensiones extra existen o no. Bueno, hay otro en paralelo, otro approach del mundo de la gente que trabaja en Brana, en Sundrum Randall, dice Randall, sí, Sundrum Randall Models, que otra teoría, yo no soy un experto en absoluto, pero en esa teoría las dimensiones extras son dimensiones infinitas, de una longitud infinita, no están compactificadas con el caso Kaluza. Adolfo, una pregunta. La constante cosmológica que tienes en la diapositiva anterior, esa es la constante cosmológica del espacio-tiempo d-dimensional grande, ¿cierto? O sea, en principio no habría ningún constraint experimental sobre ese lambda, creo yo, ¿no? O sea, el que observamos es el del universo cuadridimensional, que está, digamos, constreñido Bueno, con sí. datos de supernova. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que en principio no veo un problema con No el sería valor de tan ese lambda. Sí, esa constante cosmológica está en el nivel de la acción ahí. Está en todos lados, digamos. Vale. Pero vamos a ver que ahora cuando compactifiquemos en otro espacio vamos a ver más o menos cómo se habla en este proceso. Pero sí, en principio, como decís tú, bueno, no lo había pensado de esa forma, pero no parece ser tan grave el hecho de que sea un valor pequeño, digamos. Porque el que observamos es pequeño. Yo no sé si hay alguna teoría que dice, bueno, el valor es pequeño, pero si uno se da más dimensión, en realidad este es un valor grande. Es más dimensión. Y por algún motivo en dimensión 4 se vuelve un valor pequeño. No sé si hay alguna teoría que permita self-tunear la constante cosmológica yendo haciendo que una compactificación, digamos. Claro, es que es un poco la filosofía de estos modelos, por ejemplo, de Arcani Hamed, Dimopoulos y Duali, o los de Randall Sundrum, que al final, por ejemplo, pasa algo parecido con la constante de Newton. Entonces están como pensados en el espíritu de resolver el problema en la jerarquía de esta diferencia tan grande entre la constante de Newton y la escala electrodébil. Entonces sucede de que en realidad, a lo mejor en más dimensiones, ambas escalas son similares, pero resulta que producto del proceso de compactificación te aparece como una jerarquía entre ambas. Entonces, aparece una relación entre la constante gravitacional en más dimensiones, que aparece obviamente en la teoría de cuerda por análisis de dimensiones, sí, con la de igual 4. Claro. Sí, a nivel de la constante de gravitación lo entiendo, pero con lambda no sé. Al menos sé que, bueno, hay algunos modelos tipo el DGP model o modelos que están basados en Brana en que se puede, más allá del valor de la constante cosmológica, lo que uno puede hacer es modificar el potencial newtoniano a cierta escala y tratar de fitear con dark matter, con dark energy, etc. Vale, muchas gracias. No, entonces, veamos que esta incompatibilidad, que asumamos que hay una incompatibilidad, digamos, o sea, ahora créanme o compren eso de que, digamos, el hecho de que esto tenga que tener unas dimensiones las dimensiones tengan que ser muy grandes y no es lo que queremos, porque queremos que sean pequeñas, sino estas cosas quizás las habríamos podido observar, digamos. Las primeras personas que intentaron resolver esas incompatibilidades de este tipo de compactificaciones fueron Freund and Rubin en el 80 y Salam en el 82. Este es el Salam famoso del Abdus Salam, del premio Nobel. Entonces, dos formas, ellos siguieron un camino particular, pero aquí yo les presento, digamos, dos maneras en las que la gente intenta resolver estas incompatibilidades cuando es conveniente, digamos. Primero, se puede considerar que el espacio en más dimensiones ya no está vacío, y que esta teoría, que simplemente era geométrica en más dimensiones, ahora podría contener cierto naranjiano de materia, que también existe en más dimensiones. ¿Okay? Algunos campos que existen en higher dimensions. Ese es un camino, y el otro camino es modificar el sector gravitacional derechamente y no asumir que en más dimensiones la teoría que describe la gravedad es la relatividad general, que de hecho tiene sentido, porque sabemos que en más dimensiones hay una teoría geométrica con las mismas propiedades, básicamente, pero que es un poco más general, que es la teoría del Lovelock. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, yo puedo tanto modificar mi sector gravitacional y tener una teoría que yo sé que en esa energía a las cuales la curvatura debería ser mucho más alta y estos términos deberían
en cierta medida tener relevancia, o simplemente podría considerar otros campos de materia que existen en este universo higher dimension. Entonces, el approach que usaron Frohn, Rubin y Salam posteriormente, que Salam incluyó, creo, la constante cosmológica, era añadir campos higher dimensional a la teoría en más dimensiones. ¿Y cómo lo hacían esto? Bueno, lo que hacen es que toman el base manifold interno y lo cubren con campos que viven en el base manifold interno. O sea, un poco lo que Nelson estaba pensando antes. Tengo la esfera y ahora voy a tomar ciertos campos que van a vivir sobre esa esfera solamente y que no van a vivir sobre la variedad lorentziana. ¿Ok? ¿Cómo uno hace eso generalmente? ¿Cómo la gente, cuáles son las técnicas que se ocupan para eso? Bueno, generalmente lo que se hace es que se viste, bueno, a veces me confundo con el término en inglés, entonces voy a hablar un poco a lo Farca en Spanglish, pero entonces lo que hace es aplicar un dressing al base manifold interno con P-forma, con campos que están representados por P-forma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un base manifold, un manifold interno de dimensión 2, lo que yo puedo hacer es colocar una 2 forma, un campo 2 formas que vive en ese base manifold, es decir, que depende solo de esas coordenadas. Y de esa forma intentar resolver las incompatibilidades. De hecho, lo que hicieron Frohn, Rubin y Salam fue precisamente eso. Tomaron un campo P-forma que es básicamente simplemente proporcional al volumen, a la forma de volumen de ese espacio, por ejemplo, lo que tengo acá en esta ecuación, es decir, este es el volumen de ese espacio de curvatura gamma, y vestir el internal manifold de esa manera tal que se puedan resolver las compatibilidades en efecto. De hecho, si uno toma relatividad general más una constante cosmológica, y uno toma esta teoría que está aquí, pero le incluye la acción de una P-forma, que ya sabemos va a ser simplemente proporcional a la forma de volumen de ese espacio interno, lo que uno encuentra al analizar las compatibilidades es la siguiente relación, donde esta relación no es nada más que una generalización de esta. Pero cuando ahora tengo la carga magnética asociada a esa P-forma que viste el manifold interno. Entonces, de acá podemos ver lo siguiente. Si la relatividad general, si uno toma solamente relatividad general, ahora apaga lambda, pero mantiene estos campos que visten el manifold interno, uno obtiene que ahora se puede tener curvatura del base manifold. Ahora no estoy obligado a que sea un plano. ¿Por qué? Porque si yo mato lambda acá, todavía puedo tener gamma distinto de 0 y estar relacionado de esta forma con QM y la compactificación sobrevive. Primera cosa. Luego, si lambda es distinto de 0, entonces yo puedo fijar QM de manera tal que tanto R0, la curvatura del espacio, la curvatura de la dimensión extra, y lambda permanezcan pequeños. Entonces, este approach de Frohn y Rubin es súper útil porque permite disolver, digamos, en cierta medida, estas incompatibilidades que aparecen por una compactificación en espacio producto directo, un espacio muy simple. ¿Pregunta? Dime. Pero esta forma que viste el espacio interno, ¿la pones a mano o es una consecuencia de la compactificación? O sea, ¿sale natural o es algo aparte que estás poniendo? Ya, bueno, dos cosas que quizás este detalle no lo mencioné. Primero, efectivamente, yo voy a decir, esta forma no es un campo que aparece después de la compactificación. Yo pongo este campo al nivel de la acción. Lo pongo aquí. Entonces, mi teoría ya no va a ser simplemente relatividad general con constante cosmológica, va a ser esta teoría más la acción de una P-forma, digamos, la integral de F contraído con F. ¿Ok? Eso yo lo pongo porque voy a asumir uno de los dos caminos que tengo para resolver el problema. Vamos a considerar que existen ciertos campos de materia que existen en más dimensiones. Ahora, una vez que ya lo tengo, también tengo que asegurarme que satisfaga las ecuaciones de movimiento. Obviamente tiene que satisfacer las ecuaciones de movimiento, entonces hay una ecuación de Maxwell generalizada asociada a esta P-forma, que va a ser la ecuación de Maxwell, básicamente, va a ser nabla mu, F mu con todos estos índices. Y este tipo de solución, cuando este tipo de answer, digamos, para tu P-forma, en que la P-forma es simplemente proporcional por una constante que le llamamos la carga magnética de la P-forma al volumen, a la forma de volumen del espacio, eso siempre satisface la ecuación de Maxwell. Es como poner un monopolo magnético al final. Y entonces está bien, las ecuaciones de Maxwell están satisfechas y bueno, ahí está, ahí es compatible todo. Pero este campo no hay que pensar que es producto de la compactificación, sino que es un campo que, como dices tú, uno pone a priori para lograr que la compactificación se pueda realizar. Entonces, más o menos en relatividad general el asunto se conocía. Que si no puedo compactificar, si tengo algunos problemas con compactificación, lo que se puede hacer es vestir
el horizonte con campo magnético al final. Le digo campo magnético porque en el caso de las dos formas, esto es el field strength de un monopolo magnético. Cuando uno toma un monopolo magnético que sabemos que no existe, o sea, todavía no se han descubierto, si que existen no lo sé, pero no se han descubierto, ¿cierto? Cuando uno lo quiere modelar de cierta forma, lo que uno hace es tomar una carga que existe en el horizonte de una solución, digamos. Que es básicamente esto. Cuando uno lo hace en agujeros negros, ese monopolo existe en el horizonte, pero acá estamos compactificando y hacemos que esta especie de monopolo exista en las dimensiones extra. ¿Okay? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si uno considera incluso teorías higher dimensional que son más generales que la teoría general en más dimensiones? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la teoría de Lovelock? Entonces uno puede tomar la teoría de Lovelock, que está dada por esta combinación que está acá, es una contracción de n productos de tensores de curvatura, y que tiene ciertas propiedades geométricas bastante interesantes. Al final esta suma está dada por no sé cómo traducir esto, pero la Dimensionally Extended Euler Densities, que contribuyen no trivialmente al espacio-tiempo, cuando la dimensión del espacio-tiempo completo, la parte entera de su mitad, digamos, es mayor que el orden del número de Riemann de tensores de curvatura contraídos. Para tener una idea de qué se desprende de la teoría de Lovelock, consideremos los primeros términos de esta serie. Si uno toma el término de orden cero, uno encuentra que esta serie no se expande en nada más que en este terminito que está aquí. Es decir, las ecuaciones de movimiento que vienen de esta teoría a orden cero entregan simplemente la contribución de una constante cosmológica al espacio. Si uno toma la contribución de orden 1, este tensor que se conoce como tensor de Lovelock, que viene de variar esta acción, que es la acción de Lovelock, uno encuentra el tensor de Einstein, que son las ecuaciones de Einstein, y si uno va al primer orden no trivial, digamos, para lo que uno está acostumbrado a trabajar, encuentra una teoría que se conoce como la teoría de Einstein-Gauss-Bonnet, donde la corrección cuadrática entrega un tensor que se conoce como el tensor de Gauss-Bonnet, que está dado por esta expresión que está aquí. Entonces este es el primer tensor no trivial que aparece en la teoría de Lovelock y que efectivamente contribuye a las ecuaciones de movimiento cuando esta desigualdad que está acá se satisface. Es decir, si yo quiero que la teoría de Gauss-Bonnet sea no trivial y tenga una contribución no trivial a la ecuación de movimiento, al menos tengo que estar en dimensión 5, porque la parte entera de la mitad de 5 es mayor que 2, siendo 2 el orden de la teoría. En este caso, la teoría de Gauss-Bonnet tiene orden 2 porque es simplemente la contracción con esta delta generalizada de 2 tensores de curvatura. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se puede compactificar la teoría de Lovelock? Que en principio tiene sentido porque estamos hablando de teorías en más dimensiones y las black strings son objetos que intrínsecamente son higher dimensionals, por lo tanto tiene sentido pensar, ok, una teoría que sea bien general en más dimensiones se puede compactificar y tener alguna relación con este tipo de soluciones. Bueno, eso nosotros lo intentamos hacer en este trabajo que está acá, que está titulado Lovelock Brains with Fluxes, donde con fluxes uno se refiere a estos campos, a estos P-formas que pusimos que se ponen sobre el base manifold. Generalmente se le llama flujos a esa forma. Entonces, para entender cómo se puede compactificar en Einstein-Gauss-Bonnet o cuáles son las sutilezas, porque ya más o menos en relatividad general era claro, tomemos un ejemplo. Tomemos la teoría más simple de Lovelock que podemos tener en dimensión d más 2, la primera teoría que corrige a la teoría de Einstein. Eso sería considerar la teoría de Gauss-Bonnet aquí. La teoría de Gauss-Bonnet está dado por esta acción, donde esto no es nada más que el tensor de Ricci con constante cosmológica, por lo tanto relatividad general como siempre, más una corrección que es cuadrática en los tensores de curvatura que está dado por esta combinación, que se conoce como la combinación de Gauss-Bonnet. Como sabemos, esta dimensión de aquí tiene que al menos ser mayor que 4, es decir, al menos 5, para que las ecuaciones contribuyan en la sección transversal. Y como ejemplo, simplemente para tener un feeling de lo que está sucediendo, vamos a agregar 2 dimensiones extra. ¿Okay? Entonces, al menos en este ejemplo deberíamos estar en 7 dimensiones, de ser en 5 más 2. Pero podría ser cualquier otra dimensión, 6, 7, 8, más 2, etc. Y compactifiquemos en un espacio lorentziano de dimensión D, mayor que 4, y sobre un espacio interno que tiene dimensión 2, que podría ser ya sea de curvatura positiva, de curvatura negativa, o simplemente 0. O sea, una esfera, un hiperboloide, un plano. Entonces, para poder hacer la compactificación, esto es un detalle ya del cálculo a mano, pero simplemente se los muestro, no hay que tenerlo demasiado en cuenta.
Si uno toma el escalar de Ricci y lo separa, bueno, ya sabemos lo que sucedía. El escalar de Ricci se separaba como la suma del escalar de Ricci del base manifold lorentziano y del base manifold interno. Por lo tanto, no es nada más que esto que está aquí. Ahora, el Gauss-Bonnet, como vamos a tener una contracción, como tenemos este escalar de acá, que se llama el escalar de Gauss-Bonnet, tenemos que saber cómo también el escalar de Gauss-Bonnet se modifica producto de la compactificación. Entonces uno puede hacer ese cálculo y se da cuenta que el Gauss-Bonnet es este Gauss-Bonnet que está aquí en dimensión arbitraria D mayúscula, es el Gauss-Bonnet en la dimensión D minúscula, el Gauss-Bonnet en la dimensión de el base manifold interno, es decir, en dimensión 2, más este producto de 2 veces el escalar de Ricci en el manifold lorentziano por el escalar de Ricci en el manifold interno, es decir, en 2 dimensiones. Pero como sabemos, el escalar de Gauss-Bonnet es idénticamente 0 en dimensión 2, por lo tanto este tipo no contribuye. Y sabemos que el escalar de Ricci en dimensión 2 en un espacio de dimensión 2 de curvatura constante vale 2 veces gamma. Por lo tanto, lo que aquí queda al final es 4 veces gamma la curvatura del escalar de Ricci del manifold lorentziano. Y si uno hace eso, calcula las ecuaciones de movimiento, juega un poco al mismo juego del caso en relatividad general, se da cuenta que la incompatibilidad de las ecuaciones se resuelve si uno fija 2 cosas. La curvatura del espacio, del manifold interno, de esta forma la fija en términos de la constante de este coupling, que le vamos a llamar el coupling de Gauss-Bonnet, y la constante cosmológica, que también se fija en términos del mismo coupling. Entonces acá hay un problema. El primer problema es que uno está haciendo un fine-tuning entre el coupling y la constante cosmológica, y eso en general no es algo que se aprecie, digamos. Y por otro lado, estamos obligados a que la curvatura sea negativa. ¿Por qué? Porque alfa es positivo y D siempre va a ser mayor que 2. O sea, este coupling de acá. De forma que la gravedad sea siempre atractiva y no repulsiva. Uno podría cambiar el signo de la interacción gravitacional si este tipo fuera negativo. Entonces al final queda que gamma tiene que ser negativo. Y que gamma sea negativo implica algunas consecuencias al nivel de la compactificación en la idea original de Kaluza-Klein, porque no es claro que las isometrías asociadas al hiperboloide, una vez compactificada la teoría, den una teoría sensible de las interacciones. No es claro que hay un argumento que no recuerdo muy bien, pero esos vectores de Killing no siempre están bien definidos, creo, para el espacio de curvatura negativa, y por lo tanto la teoría efectiva que uno tendría al compactificar no es una teoría físicamente sensible, por lo tanto uno quisiera que acá este gamma fuera positivo. Entonces tenemos ese problema por una parte, y el problema que estamos tuneando la constante cosmológica con este cambio. Sí. Adolfo, una pregunta. Sí. Pero esa ecuación que tú tienes ahí, que el escalar de Ricci puede ser igual al escalar de Ricci de las dimensiones del espacio-tiempo, más el escalar de Ricci de las otras 2 dimensiones, y abajo lo mismo para el término de Gauss-Bonnet, ¿eso puede ser para algún tipo de elemento de línea específico, o a lo mejor ya lo dijiste, o para cualquier elemento de línea se cumple eso? No, eso es para cualquier métrica. Lo que tienes que asegurarte es que tu espacio-tiempo que está ahí. Bueno, acá estamos esto lo hice para un espacio-tiempo simplemente lorentziano, y acá uno de curvatura constante. Pero por ejemplo, esto tiene que tener curvatura constante, si no, no se puede hacer esta separación de acá. Porque, por ejemplo, si las dimensiones extras, o hay alguna función medida en la parte del elemento de línea de dimensión extra que dependen de las coordenadas internas de donde está la D minúscula, ¿también se pueden sumar así como un escalar de Ricci más el otro, o no? Por ejemplo, si las coordenadas extra, llamémosle Z, X e Y, a estas dos, X e Y, si X de Y están en alguna parte acá, entonces no se puede. Ah, vale. Este tipo de acá depende de las coordenadas de ese espacio lorentziano, y este tipo de acá depende de las coordenadas de ese base manifold interno. Si hay aquí algún work product, como que acá, por ejemplo, hubiese una función de R, que es una de las coordenadas que está acá, entonces esto ya no lo puedes hacer, no lo puedes separar. Ah, listo, muchas gracias. Por eso que estamos particularmente en el caso de espacio producto directo. De hecho, en la plaque string y todo lo que estamos hablando ahora, también se puede hacer en el caso de work product, y fue hecho para encontrar plaque string cargada, plaque string en anti-de Sitter, pero no son homogéneas. La plaque string no tiene homogeneidad en la sección transversal. Entonces, cuando hay un work product, uno no se puede imaginar un cilindro homogéneo, sino que este cilindro tiene ciertas deformaciones. ¿Okay? Y hace algunos análisis, por ejemplo, de la estabilidad un poco más complicado. Gracias. Entonces, veamos que, en efecto, esta compatibilidad existe de forma trivial. No hay que hacer nada. Uno toma las ecuaciones y se da cuenta que son compatibles y hace estas 2 cosas que están aquí. Pero al precio que yo les dije.
Primero hay que fijar alfa en términos de lambda y hay que forzar al base manifold interno a tener curvatura negativa. Entonces, en consecuencia, uno no puede tener una teoría genérica porque hay cierto... Claro, el problema es que los vectores de Killing de ese hiperboloide no están globalmente bien definidos. Entonces, uno no tiene una teoría de gauge globalmente bien definida en la compactificación y por eso quisiera que el base manifold al menos pudiese tener curvatura positiva. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno podría decir, sigamos el approach de Salam, and Freud and Robin. Es decir, pongamos P-forma que van a estar viviendo en el base manifold interno, ¿ok? Si uno hace eso, bueno, agregamos esta acción, que de hecho esta es la acción acá, que yo debía haber puesto aquí, para que se entendiera mejor quizás. Acá, al poner campos escalares, al poner estas P-formas, lo que uno está haciendo es incluyendo esto en tu acción. Si uno hace esto, se salva el tiro de un problema, que es que la constante cosmológica que estaba acá, esta relación se modifica. Ahora te aparece el mismo factor, más este paréntesis en D, que quiero decir que hay una serie de términos que dependen de la dimensión D y de la dimensión del espacio interno, por la carga magnética. Por lo tanto, estos dos tipos ya no están self-tuneados porque tengo la carga magnética que es una constante de integración al final. Entonces, estos dos tipos no están fijos, simplemente se combinan de forma tal que otorgan un valor de esta constante de integración. Pero sin embargo, esta relación de aquí no se modifica. Todavía estamos obligados a tener gamma negativo. Entonces, con el objetivo de resolver esta incompatibilidad, lo que nosotros necesitamos es que estas P-formas que están acá tengan unos coupling particulares, que ya no son minimales, de forma que esta incompatibilidad se pueda resolver. Y en efecto existe una teoría que relaciona P-formas con escalares de curvatura, de forma tal que existen non-minimal coupling entre tensores de curvatura y estas P-formas, y que puede resolver esta incompatibilidad. Esa es una teoría que se publicó hace unos años, Feng and Lu, y que es una especie de Lovelock Electrodynamics. Entonces, lo que se tiene es un lagrangiano que está construido como una delta generalizada, tal cual la teoría de Lovelock, con una cantidad n de tensores de curvatura y una cantidad m de este tensor z, que yo puse acá, que no es nada más que un bilinear del tensor del field strength de la P-forma que yo esté considerando. Y esta teoría que está acá produce, tal cual Lovelock produce ecuaciones de segundo orden para la métrica en la teoría gravitacional, produce también ecuaciones de segundo orden, tanto para la métrica como para esta P-forma, en el caso de esta teoría con estos non-minimal coupling. ¿Ok? Ahora, la teoría parece rara, parece horrible y muy hand-waving, pero veamos que si uno se fija en el orden, es decir, fija el número de escalares de curvatura que quiere contraer con este tensor Z, digamos que queremos contraer un escalar de un Riemann tensor, perdón, n igual 1, m igual 1, y una bilineal de la field strength de la P-forma, es decir, n igual 1, uno obtiene la siguiente teoría, que se parece mucho, si ustedes se fijan, a la teoría de Gauss-Bonnet. Pareciera ser un Gauss-Bonnet construido con un Riemann y con un Riemann que está dado por estos dos F, ¿cierto? Porque justo acá debería aparecer otro Ricci para hacer un Ricci cuadrado, pero parece un F cuadrado. Y aquí debería aparecer un tensor de Ricci, RAB arriba, pero aparece un FAC contraído con este FCP, y bueno, pasa lo mismo. Este FF actúa como un Riemann contraído con este Riemann de verdad. Bueno, esta teoría es la única teoría de electrodinámica con acoplamientos no minimales a la curvatura que satisface invariancia de gauge. Y que cuando yo me voy al límite plano, es decir, me voy a Minkowski, recupero la ecuación de Maxwell. Que en efecto, si yo me voy a Minkowski, este tipo vale 0, ¿cierto? Entonces recupero la ecuación de Maxwell del electromagnetismo habitual. Y F sigue siendo una cantidad gauge invariant, por lo tanto esto no spoilea, a pesar de que están estos couplings, la invariancia de gauge de la teoría. Esta teoría por sí misma fue construida por Jordansky en los años 70, y fue generalizada por Feng and Lu ahora hace poco, y ellos tienen la teoría de Jordansky de esta electrodinámica más general, porque la tienen a cualquier orden en la curvatura, y la tienen a cualquier orden en el grado de la forma, es decir, esto podría ser campos de gauge, o 3 formas, o 4 formas, cualquier número de formas, y además podría incluso incluir términos no lineales, porque podrían haber 2 tensores Z, y por lo tanto aquí aparecer cantidades cuadráticas. Esto sigue siendo todavía orden 1 en el tensor electromagnético, ¿cierto?
Bueno, esta teoría, efectivamente, justo, esta teoría que está acá, nos permite compactificar Einstein-Gauss-Bonnet en la forma que queríamos hacerlo antes. De hecho, si uno toma la teoría de Einstein-Gauss-Bonnet, incluye el término de Maxwell habitual, y luego incluye esta electrodinámica, donde estas son las ecuaciones de movimiento que vienen de esta nueva electrodinámica, y esta es la ecuación de Maxwell, generalizada a esta electrodinámica. Si uno toma una P-forma con esta interacción, la pone sobre el manifold interno, y uno compactifica sobre, por ejemplo, una esfera, que era un problema en el caso anterior, porque sí o sí teníamos que tener curvatura negativa de un hiperboloide, uno se puede dar cuenta que la compactificación existe. Y en efecto, la constante cosmológica ya no está más tuneada, como les decía, porque al principio era solo este término, ahora dado el non-minimal coupling y el término de Maxwell, aparecen estos dos términos de acá, que me salvan del tuneo entre lambda y alfa, pero además me modifica el valor que puede tener gamma. Y en efecto gamma estaba dado por esto antes, ahora aparece este término que está controlado por el signo de beta, de este numerito, de este coupling, que controla mi nueva interacción. Entonces efectivamente ahora gracias a esta nueva interacción, con un coupling no minimal entre la curvatura y los tensores del field strength, de la forma, ahora uno puede compactificar de forma absolutamente genérica y obtener una esfera y no tener un coupling entre la constante cosmológica y el coupling de Gauss-Bonnet. Entonces eso es lo que uno puede hacer. Y algo interesante es que una vez que sabemos que la compactificación existe, ahora podemos proceder a resolver las ecuaciones de movimiento en el agujero negro, porque una cosa es que la compactificación, ahí quizás no fui claro, pero una cosa es que uno tiene, vamos al caso más simple, uno tiene la compactificación y quiere ver si las ecuaciones en el agujero negro, digamos, que en la sección transversal y las ecuaciones en la dirección extra son compatibles. Pero aún así, uno todavía tiene que resolver las ecuaciones en la dirección, en la sección transversal, ¿cierto? Ahí podría existir cierto agujero negro que, cuando yo lo cruzo con un producto interno, me da una solución. Bueno, esa solución son lo que nosotros estamos llamando black string. Entonces, en este caso, uno puede resolver las ecuaciones de Einstein-Gauss-Bonnet en el agujero negro con esas condiciones de compatibilidad. Y, por ejemplo, en el caso 6+2, uno puede encontrar esta especie de agujero negro de Born-Desser, que es el agujero negro que uno obtiene cuando integra Lovelock de forma genérica, no en un espacio-tiempo producto, pero donde esa solución, si se fijan que esta que está acá, está cruzada con un espacio de curvatura constante gamma, pero que nosotros ya sabemos positivo, por lo tanto esto no es nada más que la métrica de una esfera. Entonces al final lo que uno hizo fue, tomó un agujero negro que existe aquí, en estas coordenadas, que son T, R, y 1, y 2, y 3, y 4, que van a ser las coordenadas de la sección transversal, más producto, quiero decir, la métrica de una dos esferas que tiene coordenadas Z1 y Z2, que podrían ser teta y phi, digamos. Y esa es una especie de black string, pero que tiene un espacio producto que es una esfera. ¿Okay? Entonces, tomó un agujero negro, lo mando a más dimensiones, y esas dos dimensiones extra están representadas por esta esfera que está acá. Y uno puede ir al número de dimensiones que quiera, y si uno va al número de dimensiones que quiera, lo que obtiene en el agujero, en la sección transversal del agujero negro es un polinomio que se llama el polinomio de Wheeler y que permite encontrar la solución al agujero negro en Gauss-Bonnet. Ahora, si yo quisiera, alguien me puede preguntar, pero tú compactificaste en un base manifold de dimensión 2, ¿podría hacerlo en 3, en 4, en más dimensiones? Bueno, en efecto se puede, pero las interacciones que tengo que agregar de mi teoría tienen que cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero compactificar Gauss-Bonnet, R cuadrado va a denotar Gauss-Bonnet. Ya vimos que lo que necesito es colocar una teoría que tiene contraído con una delta, un Riemann y un tensor Z, y eso lo puedo hacer en dimensión D, arbitraria, más un base manifold de dimensión 2. Pero ¿qué pasa si yo quiero compactificar no sobre una 2 esfera, quiero compactificar sobre una 3 esfera? Entonces la 3 esfera, como es de dimensión 3, me requiere a mí poner una 3 forma sobre la esfera. ¿Cierto? Entonces lo hago con un tensor Z, que ahora ya no es la contracción de un F 2 formas, sino de un F que es una 3 forma. Y si quiero hacerlo en dimensión P, bueno, lo hago con un Z que es una P forma. Ahora, si yo quiero poner otros términos en la curvatura, quiero, por ejemplo, compactificar Gauss-Bonnet más el término cúbico de Lovelock, entonces ahora coloco cada uno de esos términos en la respectiva dimensión para la forma. Y así, al final, uno puede compactificar cualquier término de la serie de Lovelock con un base manifold de una dimensión arbitraria. 2, 3, P.
Lo único que tengo que asegurar es poner términos que me aseguren la compatibilidad con cada término extra de curvatura que estoy, digamos, asociando a mi acción gravitacional. Bueno, y eso es lo que les iba a contar sobre estas compactificaciones en Einstein-Gauss-Bonnet, pero ahora quisiera conectar con una solución que es mucho más simple con esta y menos aburrida que la que les mostré ahora, que es simplemente la black string más genérica que se tenía, que era la primera black string, que era simplemente un agujero negro de Schwarzschild, que existe en dimensión 4, el Schwarzschild que todos conocemos, y que se le puede hacer un uplift a una dimensión, en una sola dimensión, a una black string, en que el cilindro, digamos, ahora que existen 5 dimensiones, tiene en cada parte de la sección transversal un agujero negro de Schwarzschild. Y les voy a contar, o voy a intentar contarles, cómo eso simplemente no es nada más que una compactificación Kaluza-Klein de Einstein en dimensión 5, y cómo esa compactificación, por ejemplo, se spoilea completamente si coloco una constante cosmológica. Un poco lo que les conté al principio, solo que siempre basado en el caso en que el base manifold es plano. Eso, nosotros hicimos un paper, bueno, entonces son 2 papers, pero uno lo hicimos en relatividad general, donde mostramos cómo construir black strings cuando hay constante cosmológica, que eso hay una incompatibilidad que es muy simple de ver, y no se podía. Y voy a mostrarles también cómo hacer esto, pero en la teoría de Gauss-Bonnet también, black string en Gauss-Bonnet. Yo lo que les mostré anteriormente es una especie de black string, en el sentido de que efectivamente un agujero negro que tiene un internal manifold, pero ese internal manifold tenía curvatura, era una esfera. Bueno, en el caso de la black string más original, digamos, ese base manifold siempre es un plano. Pero eso lo voy a contar ahora porque puede ser un poco confuso así como lo dije. Entonces, sabemos que la solución más simple de tipo black string viene de la siguiente compactificación. Uno puede tomar la teoría de Einstein y escribir la siguiente solución en 5 dimensiones. Uno puede decir, consideremos un agujero negro de Schwarzschild en el espacio lorentziano de dimensión 4 y agreguémosle una coordenada extra. Esa solución, si se dan cuenta, no es nada más que compactificar la teoría de Einstein en un espacio lorentziano de dimensión D, que podría ser acá yo lo puse en dimensión 4, entonces imaginen que este es un 4, producto R, simplemente una coordenada extra. La black string, que es esta solución en higher dimension, no es nada más que esta compactificación al final. Entonces hay una relación ahí. Ahora, esto parece trivial, porque ¿qué pasa si yo compactifico las ecuaciones de Einstein en dimensión arbitraria cuando mi base manifold interno es un plano? Bueno, en la sección transversal tengo las ecuaciones de Einstein, y yo sé que la traza de las ecuaciones de Einstein implica que el escalar de Ricci igual a 0. Si me voy a la coordenada extra, como es una coordenada plana, es solamente una coordenada, R, las ecuaciones de Einstein en Z también implican R igual a 0, porque este tipo vale 0, este tipo vale 1, me queda R igual a 0. Por lo tanto, no existe ninguna incompatibilidad, y esta solución es trivial de obtener. Si yo tomo Schwarzschild, le agrego una coordenada extra, este Z, y lo meto en las ecuaciones de Einstein en dimensión 5, se satisface, porque era claro que se satisfacían las incompatibilidades que están acá. Entonces, quizás debía haber puesto esta figura antes, pero al final uno puede pensar una black string como un agujero negro que existe en esta sección transversal y al cual le voy a incluir una coordenada extra. Eso es lo que hicimos con Schwarzschild en este caso. Sin embargo, hay algunos al tiro contraejemplo que se puede, bueno, esta solución, como les decía, es importante porque tiene algunas implicaciones. Primero, hay ciertos statements o teoremas que dicen que las soluciones, por ejemplo, de la familia de Kerr en dimensión 4, es única. Hay ciertos teoremas de unicidad de la teoría que dice que las soluciones que yo puedo encontrar a esa teoría, relatividad general en dimensión 4, están dadas todas por la familia de Kerr, es decir, agujero negro rotante como el de Kerr, o un agujero negro estático como el de Schwarzschild. No existen otras soluciones en relatividad general igual 0. Bueno, no sé si es del todo claro ese statement ahora, pero hay ciertos teoremas de unicidad sobre, que no sé si me estoy saltando alguna condición extra probablemente, pero en dimensión 4 los agujeros negros de relatividad general pura están dados por la familia de Kerr. Y tienen una topología del horizonte que está bien definida y que es una topología esférica. Si yo quiero tener otras topologías, al menos tengo que incluir constante cosmológico. Y bueno, ya les conté que esta black string es interesante porque tiene esta inestabilidad que podría ir en contra del
de la Cosmic Censorship en más dimensiones. Sin embargo, yo me voy a una dimensión más y al tiro, no solamente tengo el agujero negro de Schwarzschild que existe en dimensión 5, que es el agujero negro de Tangerlini, sino que al mismo tiempo tengo la Black String, que coexiste con este agujero negro. Y por lo tanto, al tiro me echo al bolsillo la unicidad. Porque de inmediato cuando me fui a dimensión 5, a la misma teoría, existen dos black holes distintos, que son la Black String y el Schwarzschild en dimensión 5, cosa que en 4 ya sabemos no sucede. Entonces, de inmediato hay una cosa que es distinta en más dimensiones. Y segundo, el horizonte del Schwarzschild en dimensión 5 es una 3 esfera. Sin embargo, el horizonte de la Black String es una 2 esfera cruz R. Por lo tanto, tienen además topología distinta. Entonces también me salí del set habitual de topología y sabemos que los agujeros negros en más dimensiones generalmente no satisfacen unicidad ni tampoco tienen estas restricciones topológicas. Pero de todas formas, la Black String fue uno de los primeros ejemplos a esa diferencia que hay entre analizar soluciones en dimensión 4 o analizarla en dimensión mayor que 4. Entonces, veamos que esto muere rápidamente si uno... ¿Me queda muy poco o...? Justo te iba a decir que te quedan 3 minutos. ¿3? Ya, pero le meto... Ya, a ver, sorry, que no estaba calculando acá. Veamos que si uno pone constante cosmológica, uno ya no puede construir esta Black String que es muy simple. ¿Por qué? Porque si yo tomo las ecuaciones en esta sección del agujero negro y calculo su traza, me da este valor que ustedes conocen bien, que relaciona la dimensión y la constante cosmológica. Pero si por otro lado tomo las ecuaciones en la dimensión extra, aquí, las ecuaciones ahí, me queda que el escalar de Ricci se fija 2 veces lambda, y estas dos ecuaciones que están acá son incompatibles. No, solamente son compatibles si lambda igual a 0 y uno recupera la Black String de Schwarzschild. Por lo tanto, si uno quisiera tener una Black String con constante cosmológica, tiene que hacer algo. ¿Y qué hicimos nosotros? A pesar de que no teníamos idea en ese momento, lo estábamos haciendo en el proceso del RE, lo que hicimos fue, básicamente, sin saber, ocupar la estrategia de Freund-Rubin, pero con campos escalares. ¿Por qué? Porque habíamos puesto solamente una dirección. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, pongamos materia que existe en las dimensiones extra. ¿Y qué materia? Vamos a poner simplemente un campo escalar que depende de esa coordenada extra. Como el campo escalar tiene que satisfacer la ecuación de Klein-Gordon y la coordenada extra es plana, simplemente una coordenada, cuando uno resuelve que esa ecuación le queda que el campo tiene que ser lineal en la coordenada extra. Y al hacer eso, uno puede resolver la incompatibilidad de las ecuaciones y se da cuenta que si uno fija una constante integración que podríamos llamar la carga de este escalar, de esta forma, uno puede en efecto resolver la incompatibilidad cuando la constante cosmológica es negativa. Y así uno encuentra una Black String, que es la versión Black String o P-Brane de un agujero negro de Schwarzschild I10. Es decir, tomo Schwarzschild I10, le coloco coordenadas extra, esas coordenadas extra las visto, aplico un dressing con estos campos lineales en su coordenada y puedo resolver el problema y se pueden tener Black String y es muy simpático porque se puede obtener una Black String en D igual 4, es decir, tomar BTZ y ponerle una coordenada extra y transformarlo en una Black String. Entonces eso fue lo que hicimos. Y así a modo muy veloz para no insolentarme con el tiempo, digamos, uno puede hacer lo mismo en Gauss-Bonnet también. Y puede tomar Gauss-Bonnet, hacer este mismo juego, pero uno se da cuenta que en Gauss-Bonnet el campo escalar mínimamente acoplado ya no es suficiente. Se necesita, de nuevo, otro coupling, como lo hicimos en el caso de las flux. De hecho, nosotros hicimos esto primero y después hicimos lo de la flux, pero yo le conté el de la flux ahora para conectar con las compactificaciones de Kaluza-Klein. El asunto es que uno lo puede hacer en Gauss-Bonnet, y en Gauss-Bonnet es muy simpático porque el término que tiene que tener un coupling, el coupling no minimal del escalar que uno está poniendo en el base manifold interno, tiene que tener un coupling tipo Hordensky, donde Hordensky es una teoría, para los que no están muy al tanto, digamos, que es perfectamente válido, porque gente que no trabaja en esas teorías modificadas, es una teoría que es la teoría con campos escalares más general en dimensión 4 con ecuaciones de movimiento segundo orden. Y uno de los términos que puede salir de esa teoría, que ha sido bastante utilizado y vendido en el contexto de la cosmología y de soluciones, es un término que tiene un coupling de estos gradientes de campo escalar con el tensor de Einstein. Y nosotros nos dimos cuenta que si uno pone este coupling en la teoría de Einstein, Gauss-Bonnet, con constante cosmológica, uno en efecto puede compatibilizar las ecuaciones. Jugar el mismo juego, las ecuaciones se compatibilizan, y pudimos por primera vez construir una Black String de Borg-Desert, que fuese homogénea y con constante cosmológica, algo que no se conocía en la literatura. Solamente había un intento numérico, al único costo de tener que incluir un revestimiento con estos campos en la coordenada extra. Y tal cual, nuevamente, parece un poco repetitivo, pero es así, como en el caso de la flux, de la fluxes,
Si uno quiere ir a más términos en Lovelock, lo que tiene que hacer es poner estos cappings, pero generalizados de acuerdo a la dimensión. Entonces, si yo estoy compatibilizando Gauss-Bonnet, coloco el tensor de Lovelock de orden n-1, que sería el tensor de Einstein, con estos campos y lo compatibilizo. Si me voy al caso cúbico, el tensor de Einstein n-1 sería el tensor de Gauss-Bonnet de orden 2, que sería el tensor de Gauss-Bonnet. Esto que está acá. Si me voy al orden cuártico, entonces coloco el tensor de Lovelock cúbico, and so on and so forth, y uno puede compatibilizar la teoría de Lovelock completa. Entonces, en resumen, me voy a saltar esto, porque básicamente el resumen es contarles nuevamente lo que hice. Les voy a mostrar este cuadrito que está acá, a ver si tenemos si queda algo en la retina de todas estas tonteras que dije. Entonces, si uno toma si uno toma una teoría que es simplemente relatividad general y la compactifica en un base manifold lorentziano de dimensión D con un plano de dimensión P, las ecuaciones son compatibles de inmediato y uno encuentra la Black String. La solución de Schwarzschild hecha Black String. Ahora, si uno va hace la misma teoría y la compactifica en el mismo espacio lorentziano, pero ahora le pone curvatura al base manifold, ya le pone un hiperboloide, una esfera, no hay solución, las ecuaciones son incompatibles. Si uno hace lo mismo ahora con relatividad y constante cosmológica, esta es incompatible, no hay Black String con un base manifold plano, y este tipo es compatible, pero sabemos que no tiene mucha sensibilidad física, por lo que le dije si es que me creen, lo de las dimensiones la extensión de las dimensiones extra, ¿cierto? Y la constante cosmológica. Si uno va a Lovelock, incompatible en ambos casos. Si uno pone campos de materia, por ejemplo, el caso de poner simplemente Maxwell, incompatible por todos lados. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, se sabía que esto era compatible, y nosotros hicimos compatible, este caso acá, lo hicimos compatible agregando las P-formas, el trabajo 1, las fluxes. O sea, si uno viste con fluxes este espacio-tiempo de acá, internal manifold, entonces esto se vuelve compatible. Y existe una solución. Listo. Si uno se va con constante cosmológica, nosotros hicimos compatible esta situación que acá es incompatible poniendo campos escalares. Y lo hicimos compatible en este caso de nuevo con los fluxes. Esto en realidad lo hizo Freund and Robin, nosotros hicimos, y este de acá lo hizo Salam, ¿ok? Ahí me está añadiendo crédito que no es. Pero esto fue lo que hicimos nosotros. Pero ahora si uno pone Lovelock, si uno pone Lovelock, la parte plana la hicimos nosotros poniendo estos campos escalares con el coupling de Hordensky, y cuando hay curvatura, lo hicimos poniendo las P-formas con la teoría de Lu, que les mostré. Y bueno, esto que está acá es un trabajo en progreso eterno, que esperamos ahora salga a la luz, pero que incluso Cristóbal va a estar involucrado, que es cómo compactificar a Einstein-Maxwell ahora para ambos tipos de manifold, y lo vamos a intentar hacer en todos los casos. Así que bueno, ahí está. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Adolfo. Muy interesante, muy completa tu charla. Tenemos espacio para preguntas. Sí, sorry que tuve que apretar ahí al final, pero no contaba con que había hablado tanto. No hay ningún problema. Tenemos a María Pilar que quiere preguntar. María Pilar, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy bonita la charla. Hola, ¿qué tal? Yo tengo unas preguntas, como persona que trabajo desde fuera, pero digamos, yo trabajo en teoría de cuerdas, entonces una de las cosas que me llama la atención, me gustaría saber es por qué cuando consideras compactificaciones para ver las soluciones de la Black String con relatividad general, consideras en primer lugar solamente 3 casos de variedades compactas o no compactas, digamos. Tú dijiste el plano, la esfera y el hiperboloide. Hay un montón de variedades compactas que puedes considerar en dimensiones más altas. Sí, bueno, en efecto, nosotros solamente consideramos esa por simplicidad, para ser honesto. Pero en efecto tú podrías tener espacios que sean combinaciones ahí e intentar vestir cada uno de esos espacios con campos distintos, de forma que no se te fijen las constantes de integración asociadas a esos campos, y funciona. Entonces... Claro, eso me parecía, que tenías que poder considerar situaciones más generales. Vale. Luego, claro, cuando tú consideras las performances, una cosa que te quería preguntar, normalmente nosotros cuando trabajamos en compactificaciones con flujos, las performances están siempre cuantizadas en la variedad de compactificaciones compactas.
En tu caso, ¿estás imponiendo alguna condición de cuantización, por ejemplo, cuando trabajas con esferas o no? Bueno, es una buena pregunta, pero no, yo tengo entendido que no. No estamos poniendo ninguna condición ahí. Ahora, lo que sí fijamos simplemente es el valor de esa carga, el valor de la carga asociado a ese flujo, de forma tal que resuelva las incompatibilidades. Ya. No sé, a lo mejor... Lo que pasa que, claro, o sea, a lo mejor... Okay. No, lo preguntaba porque la carga normalmente aparece como por la condición de cuantización, pero bueno, a lo mejor ya se supone dado y ya está. Normalmente cuando hay compactificaciones con flujos, la variedad de compactificación ya no es un producto directo, sino que se produce un compamiento, son las warp compactifications. Claro, no sé si en tu caso te aparecen o no. No, nosotros no tenemos ningún warp, porque o sea, decidimos compactificar en un espacio de producto inmediato de forma que estas curvaturas se puedan separar. Pero uno podría compactificar, como dices tú también, en espacios que sean warp. Obviamente hay que hacerse cargo de un montón de ecuaciones más, que son las ecuaciones que van a aparecer cruzadas entre ambos manifolds, y hay algunas soluciones de ese estilo que se pueden encontrar. De hecho, el análisis en Lovelock lo hizo Chorio Rai, que está en Valdivia, físico indio que trabaja en la Universidad Austral, y él, yo sé que analizó el caso en Lovelock general. Y en relatividad general, bueno, se conocía que es la típica black string de Strominger y Hawking, creo, o Strominger y alguien más, o Dilatoni y alguien. Sí, y una pregunta, ¿sabes si el hecho de introducir tus performances modifica, aunque no has hablado de eso, la inestabilidad de Gregory Laflamme? Esa es una muy buena pregunta. Porque yo esperaría que hubiese alguna modificación de manera naif y sin saber. Sí, es precisamente lo que tendría que haber hablado si fuese consistente con lo que escribí acá, que era ese punto de aquí. Ya bueno, nosotros, la inestabilidad de Gregory Laflamme aparece en la black string de Schwarzschild. Entonces sabemos que si yo tomo esa string y le pego un chicotazo, digamos, la black string empieza a tiritar, y en el tiempo se sabe que esa va a haber una estabilidad de onda larga, digamos, en la dirección del horizonte, que va a hacer colapsar la black string y se produce una especie de pinch off, como si se pinchara la black string y aparece una singularidad en ese eje, una singularidad. Ya. Ahora, nosotros lo que hicimos en este trabajo que está aquí, un trabajo que tenemos publicado, es que nos fuimos a la black string de Schwarzschild ADS, es decir, tuvimos que ponerle constante cosmológica, y como le pusimos constante cosmológica con nuestro approach, le pusimos un campo escalar que vive en la dirección extra. Y analizamos la estabilidad, y nos dimos cuenta que para las perturbaciones más genéricas de ese sistema, que van a ser las perturbaciones no solo de la métrica, que son las que van a la típica de Gregory Laflamme, sino que además tenemos que perturbar el campo escalar estabiliza la black string, y la black string ya no es más inestable a la Gregory Laflamme. Al menos en el caso más genérico, lo que uno logra demostrar es que la black string, y es un resultado analítico, la black string pasa a ser estable, ya no hay Gregory Laflamme, cuando, insisto, estamos en la perturbación más genérica de ese sistema, que sería perturbar la métrica y el campo escalar. Pero ahí consideras performance o no, en ese caso. No, ese caso, ahí lo hicimos en el caso más simple, que en ese caso no hay que considerar performance porque lo hicimos en dimensión 5 y solamente hay que agregar un campo escalar. Ya. Ahora, uno puede hacerlo con más campos escalares y perturbar a la Gregory Laflamme también. Y también se muestra la estabilidad en, no sé, digamos, Schwarzschild más de n dimensión. Ahora, no está hecho, hasta donde yo sé, la perturbación de una especie de black string donde el base manifold ahora tiene una curvatura interna y por lo tanto ahí están metidas las performances. No sabría cómo se perturbaría en ese caso, porque ahí hay que entrar a descomponer las perturbaciones, no de un campo escalar, sino de una performance. Entonces me imagino que todas las perturbaciones de la métrica más todas las perturbaciones de la performance deben ser una cosa bastante más complicada, más general, pero ese no. Yo no sé si alguien lo habrá hecho, ni siquiera en el caso de la de Fredon Rubin. No sé. Pero bueno, sí, una buena pregunta. Bueno, lo hicimos solo en eso. Pero ojo que si uno no toma la perturbación más general, es decir, voy a perturbar, tengo un sistema que tiene métrica y campo escalar, pero no voy a perturbar el campo escalar, voy a asumir que el campo escalar lo mantengo y perturbo solo la métrica, ahí sí puedo encontrar un modo inestable de Gregory Laflamme. Pero ese no es el modo más genérico. El modo más genérico es estable. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti.
Muchas gracias, María Pilar. ¿Hay más preguntas de la audiencia? Hola, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Tú puedes poner la solución que había que era parecida a la de Desser? Depende, porque era una con el base No, manifold la última. o con las reformas. La última. O cualquiera de las dos, y las dos es como la misma pregunta. Ya, dale, dime. Acá. Ya, una adelante parece que era. Ah, no, ahí está. Ya. Esa ecuación obviamente tiene una singularidad en R igual a 0, pero según entiendo la constante cosmológica es negativa. Y si la constante cosmológica es negativa, la raíz también puede ser 0. Y el escalar de Ricci y el escalar de Kretschmann dependen de la derivada de la función. Entonces, si la raíz se hace 0, entonces la derivada se hace 0 y eso produciría unas singularidades de invariante. Entonces, a lo mejor ahí, si es que ahí dejaría de ser un agujero negro, si no sería una singularidad en NUA, pero no sé si, pero esa raíz puede ser 0, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, cuando partiste, porque me perdí un poco, pero la parte inicial que me dijiste, estaba hablando de esta ecuación. O sea, de esa ecuación f de r mayúscula. Ya, ok, de la función métrica, digamos. ¿Sí? ¿Ya? Y después dijiste algo relacionado con la constante cosmológica y esta función métrica. ¿Puedes repetirlo un poco? Porque me perdí Sí, un mira. poco. Eso obviamente tiene una singularidad de coordenadas cuando R es igual a 0. Pero cuando la raíz entera, lo que está dentro de la raíz también es 0, entonces la derivada, el escalar de Ricci depende de la derivada de la función. Pues entonces al derivar la función, va a haber, te va a quedar una raíz en el denominador y esa raíz que es 0, entonces va a quedar una singularidad del escalar de Ricci y del escalar de Kretschmann. Sí, eso salió en un artículo de Hideki Maeda, se llama el autor, que se llama y branche, no sé, singularidad de branches, algo así. Bueno, Y sí, en este caso puede pasar, ¿o no? la estructura de esta solución, la estructura causal de la métrica, es exactamente la misma estructura causal de Schwarzschild, de Borg-Besser, digamos. Por lo tanto, las divergencias que aparecen en R igual 0 del tensor de curvatura de esta solución son las mismas que las del Borg-Besser, que sería en dimensión 7 directo sin ningún producto. Lo único que hiciste acá, lo único que cambió fue acá, modificaste un poquito el valor de la constante cosmológica, el valor asintótico de la constante cosmológica, lo cambiaste, o sea, perdón, el radio de curvatura de IPS lo modificaste por la inclusión de estas coordenadas y modificaste la otra carga escalar. Pero la forma que tiene esta métrica, aquí, sigue siendo la forma de Borg-Besser, que tendría un agujero negro de Borg-Besser en la dimensión que a ti se te ocurra. Entonces, si tú estuvieras en un espacio-tiempo de dimensión 7, donde tienes una métrica que ya no es el producto de 6 más 1, sino que simplemente una variable lorentziana de dimensión 7, te va a quedar la solución de Borg-Besser en dimensión 7, con las respectivas órdenes de magnitud en estas órdenes en R, digamos, ¿cierto? Que dependen de la dimensión. Ahora, si tú te vas a dimensión 7, pero es 6 más 1, lo que encuentras es el agujero negro en 6, aquí, en el base manifold, pero las singularidades de curvatura que aparecen de acá son exactamente las mismas de Borg-Besser, por lo tanto, en la dimensión 6 en este caso. Por lo tanto, si hubiese alguna, digamos, patología genérica que aparece por anular este término aquí, pasaría también en la Black String o en el agujero negro. Ah, listo. Vale. Lo que pasa es que el problema parece que es cuando esa singularidad de los invariantes está fuera del horizonte de eventos, entonces ahí ya deja de ser un agujero negro y pasa a ser una singularidad en NUA. Entonces yo había leído en ese artículo de Maeda que en ese caso hay que como que arreglar, como que hay que preocuparse de que los parámetros sean tal que la singularidad que dentro de la raíz del invariante esté dentro del horizonte de eventos. Algo así. Claro, lo que pasa es que ahí lo que te están diciendo es lo siguiente. ¿Cuál es la definición de agujero negro al final? Ah, claro. Tú tienes un espacio-tiempo. ¿Cuál va a ser la definición de ese espacio-tiempo que te permite clasificarlo como un agujero negro? Entonces, ese espacio está acotado por una región asintótica, que es el infinito, o la región asintótica de todo espacio, y está delimitado por el horizonte de eventos del agujero negro, ¿cierto? Esa curvatura, esa superficie que define el horizonte. Y todo ese espacio que está entre el horizonte y el infinito, regular,
sin ninguna singularidad de curvatura dando vuelta, eso define el agujero negro al final en tu espacio-tiempo. Vale. Entonces, si tú tuvieras una singularidad de curvatura, entonces tenías un problema, porque tenías una singularidad de curvatura desnuda y no estás hablando de un agujero negro. Ahora, como bien dices tú, lo que tú tienes que hacer es cubrir ese agujero negro con un horizonte, y ese horizonte generalmente está dado por los valores de esos parámetros que están ahí. Entonces, seguramente hay una forma de tunear esos parámetros que permite cubrir el horizonte, la singularidad con un horizonte, y en ese caso, entonces, lo que hay del horizonte infinito es tu agujero negro, ¿cachai? Gracias. O esa es la región más o menos. Pero sí. Hay un comentario, sí, que tiene que ver con esto, que Por igual favor. hay un bound entre el M y el alfa para no tener una singularidad desnuda, por si acaso, como comentario nomás. Como de nuevo que hay un tuneo no, entre alfa y m de forma que no el M que está ahí dentro de la raíz y el alfa, ¿sí? para que no se desarrolle una singularidad desnuda. Creo que tenía que ser M mayor que alfa, una cuestión así. Ah, ok. Para que una singularidad desnuda. Sí. Bueno, no puse el análisis de la solución, pero obviamente hay algo ahí. Y de hecho, ahí ustedes ven hay un más menos y una de las branch conecta con relatividad general y la otra no. Y una de esas es la física sensible y la físicamente sensible y la otra no. Pero eso es propiedad general de la solución de Bolwer-Desser, que Sí. una sola branch tiene sentido físico. Una conecta con relatividad general. Sí. Entonces tú puedes expandir esta métrica en el parámetro alfa, digamos, que es la corrección de Gauss-Bonnet, y ver Ya, cuál asintóticamente con disperso. relatividad general. Claro, Sí. cuál es la perturbación en cierta medida a relatividad general. Claro, pero lo que decía antes la persona, no me acuerdo quién es su nombre. Mirko, ¿no? ME, no sé quién era, quién preguntaba. Mirko, Pero claro, Mirko. sí. Mirko Estrada, hola. Ahora, un gusto, Mirko. Que, claro, lo que dices tú está bien. El R igual 0 es realmente una singularidad, Sí. pero esto tiene bien definido un horizonte. Y tiene hay dos soluciones. Una de ellas, como decía Adolfo, está continuamente conectada con relatividad general, y en el sentido de que asintóticamente, si tú expandes esa raíz, asintóticamente la solución es tipo Schwarzschild. Pero lo importante es que el horizonte está bien definido, y en ese horizonte, como dice tú, Adolfo, ¿cierto? El horizonte no hay singularidad de curvatura. Claro, lo que pasa es que si uno anula la idea era que uno puede encontrar unos coupling de forma tal que en los escalares de curvatura aparece una singularidad que no está en cero, que está en un valor fijo de uno de esos parámetros. A otro R, podría ser que en R 50.000, no sé, R algo, Ya. en ese R existe una singularidad de curvatura tal cual la que está en R igual a cero. El problema es que esa singularidad podría estar fuera del horizonte. Entonces, ese es el problema. Pero eso, claro, eso ahí ya no tenía un agujero negro, porque tenía una singularidad no. Perfecto. Sí. Oye, a propósito, Adolfo, perdón. Por favor. No, profesor Erice, por favor, adelante. Oye, muchas gracias, Adolfo, por la charla. Estuvo muy bonita. Hola, Nelson, hola a todos. Quería aprovechar de comentar, ya que agarrando vuelo de esta solución, comentar de la teoría que encontraron, que fue un PRL de Einstein-Gauss-Bonnet en 4 dimensiones. ¿Podrías comentar algo al respecto? ¿Qué opinión te merece esa teoría o algo por el estilo? Sí, hay como, o sea, al principio parecía interesante en el sentido de que efectivamente parecía que tomaban un límite en D igual 4 de Gauss-Bonnet y encontraban en ese límite una contribución no trivial a las ecuaciones. Entonces era una especie de renormalización en dimensiones de la contribución que tiene Gauss-Bonnet en un answer particular que era answer esféricamente simétrico. Y permitía encontrar una especie de solución de Bolwer-Desser en dimensión 4. Sin embargo, aparecieron 50.000 papers encontrándole 50.000 errores, digamos, a ese procedimiento. Y la gente se dio cuenta que en realidad, a pesar de que las ecuaciones de movimiento están correctas, en cierta medida, a pesar de que la solución que ellos encuentran es correcta, la teoría que ellos proponen, después del límite, no es correcto. La gente se dio cuenta que en realidad lo que había que hacer era tomar Gauss-Bonnet y compactificar derechamente. En la versión más general, con ese campo escalar. Y bueno, tú puedes tener el campo de Gauge en la métrica a la Caruso-Klein que yo te puse ahí, pero la gente lo apaga. Y si tú compactificas Gauss-Bonnet con un campo escalar completamente arbitrario, tú obtienes una teoría que es una teoría particular contenida en Hordensky. Pero la parte interesante, porque esas compactificaciones se conocían, a pesar de que se sabe cómo compactificar Gauss-Bonnet y se encuentra una teoría tipo Hordensky,
lo interesante es que, pese a que el límite que ellos habían tomado en sus ecuaciones estaba incorrecto, la solución que ellos encontraron es precisamente la solución a esa teoría compactificada de Hortensky. Entonces tiene como dos lados. Primero, que la compactificación no estaba bien hecha, pero la compactificación se sabe. Y segundo, abrieron el camino para encontrar soluciones en una teoría de Hortensky que era bastante complicada. Pero que básicamente es la compactificación que siempre dio a derecho, entonces la solución por algún motivo funciona. No soy un experto para nada, pero tengo alguna idea en desarrollo en ese tópico, pero te diría que es interesante en el sentido de que las soluciones que ellos tienen son precisamente las soluciones de la compactificación completa bien hecha. Entonces eso es interesante. Porque si tú te fueras una compactificación de una teoría de Gauss-Bonnet más complicada, sabrías más o menos cómo es la solución. Tendría que encontrar simplemente la teoría de la compactificación, que debería ser un corcho lleno de términos y de campo escalar y de todo, pero se conoce más o menos. En resumen, no te dije nada, pero mi opinión al respecto, es que se puede trabajar en el asunto. Pero no, disculpa que no haya sido tan conclusivo como tú esperabas, pero sí, se pueden hacer todavía, parece. De términos. Ahora, yo me preguntaba cómo pasó por PRL, pero que después aparecieron una chorrera de Se artículos condorearon. comentando el asunto, diciendo que no, Sí, lo hicieron que estaba mal tomado, todo eso. Sí, probablemente el paper más, la crítica más dura, que también lo publicaron como un comment en PRL, fue el de Tekin y compañía, ¿no? O sea, que lo muestra, digamos, a nivel covariante y realmente muestran que la cosa no hace mucho sentido como límite de yendo a 4. Sí, no, pero Tekin fue uno, Lu hizo otro, Man hizo otro. Sí. Todo el mundo hizo un comment. Oye, pero De hecho, Man probó igual, para estas cosas tipo Gauss-Bonnet, para este límite en otro tipo de ansatz no funcionaban. Estas cosas tipo Taugnat, creo que la cosa ya no funcionaba. Sí, ese paper también está bueno. Lo conozco. ¿Cuál es ese paper que comete el error? Coloca como Gauss-Bonnet límite a 4, como Gauss-Bonnet de yendo a 4, Man, búscalo así, te va a aparecer en alguna parte. Lo hizo con Kubiznak. el paper original es de un gallo que se llama Gablan. Sí, son unos polacos, están en Varsovia. Bueno, un polaco y un chino parece. G-A-B-N. Muy internacional. ¿Hay más preguntas de los asistentes? Esa una cortita. Por favor. Con respecto a incluir campo de gauge extra para poder resolver la compatibilidad, este campo de gauge extra aparece en la solución, o sea, digamos, aparece al menos la constante de acoplamiento, aparece como información extra. ¿Cómo entra en la solución el campo de H? Ya. Lo que pasa es que el campo de H tiene una constante de integración, que era este QM, esta QM. Entonces esta QM fija, está en alguna parte en estas relaciones, digamos. Ahora, cuando nosotros escribimos la relación, la ecuación final, tú integras las ecuaciones. Al integrar las ecuaciones, como pusiste este campo con QM, aparece QM dando vueltas. Y después nosotros pusimos en QM la relación que viene de esta relación de compatibilidad. Entonces, en el caso que hicimos acá, que era 6 más 2, QM al final se te fija como este valor, y eso tú lo pones en la métrica, entonces al final QM no aparece porque lo reemplazaste por esto. Pero tú podrías haber despejado lambda en términos de QM y reemplazar acá, y te aparecería, en vez de lambda, te aparecería un QM dando vueltas. Pero efectivamente está en la solución a través de estas relaciones de compatibilidad. La geometría ve la presencia de ese campo de gauge. Sí, la ve, pero no le cambia la estructura causal, simplemente es está a través de estos valores. De modificar probablemente constantes como lógica efectiva o cosas del estilo. Exacto, al final es eso. Pero entonces ahí si hacen la termodinámica no aparecen, o sea, no es una constante de integración adicional. Era una constante de integración que fijaste, QM. Claro, por supuesto, pero entonces después no lo puedes identificar como alguna cantidad termodinámica después. Sí, a no ser que dijerais que lambda es una variable termodinámica y quisierais variar lambda. Claro. O alfa o beta, no sé, como te guste. El tipo han variado todo. Vale. Gracias. Bueno,
creo que ya le hemos preguntado bastante a Adolfo. Nos gustaría agradecerle a él por la charla tan interesante, por haber estado acá presentando nuestro grupo. Entonces, muchas gracias, Adolfo. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Y nada, pues nos veremos en el norte cuando todos seamos inmunes. Nos veremos en el norte. Espero que me inviten a ir a la macro zona norte. Ya tuve el placer de ir a Iquique hace un par de años. No estaba ni Nelson ni Corral, estaba solo el profesor Valdivia. Pero ahora sería incluso mejor ir. Sería 3 veces mejor. Y nada, pues quizás Antofagasta, tengo un amigo que va muy frecuentemente a Antofagasta, seguramente María del Pilar lo conoce, se llama Jorge Ovalle. Jorge. El Jorge, sí, y con Jorge nos pillamos siempre en otros lugares, en Europa, pero tengo entendido que tiene lazos con gente ahí en Antofagasta, también sería lindo ir a Antofagasta en algún momento. Así que gracias de todas formas por la invitación y por haberme considerado para dar esta charla. Espero no haberlo aburrido tanto. Para nada, Adolfo. Muchas gracias a ti y bueno, quedas cordialmente invitado para venir Iquique, tal como dices tú, cuando todo esto pase. Entonces, te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos al habla. Y muchas gracias a todos los demás asistentes por estar acá. Gracias. Gracias. Chao. Cristóbal. Chao, hasta luego.